Los templos antiguos no eran simples lugares de oración. Fueron construidos con una precisión que no buscaba belleza, sino efecto. En su interior no se pedía perdón, se invocaba, se activaba, se transformaba. Cada piedra, cada alineación, cada rito tenía un propósito exacto. Un propósito que hoy apenas empezamos a entender. Este no es un viaje turístico. Es una exploración profunda hacia el verdadero rol que jugaron los templos más enigmáticos de la humanidad. Y cuidado, porque lo que estás a punto de descubrir podría alterar por completo lo que creías saber sobre nuestra historia. Algunos hallazgos no solo cuestionan el pasado, también obligan a replantear todo lo que consideramos verdadero. Bienvenidos. Antes de que existieran las ciudades, antes incluso de que alguien sembrara el primer grano de trigo, ya se alzaban templos monumentales dedicados a lo invisible. ¿Por qué? ¿Para quién? Hablamos de Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía, el sitio ceremonial más antiguo conocido hasta ahora. Construido hace más de 11.000 años, antes de la agricultura, la escritura o las ciudades, sus estructuras megalíticas no servían para habitar, sino para ritualizar. Y ese detalle es clave. Los humanos prehistóricos no sembraban todavía, pero ya se reunían en torno a piedras gigantes para llevar a cabo actos cargados de simbolismo. A diferencia de otros sitios antiguos, aquí no hay rastros de viviendas, ni cementerios, ni herramientas domésticas. Lo que sí hay son huesos de animales quebrados intencionalmente, herramientas rituales, restos de líquidos fermentados, estructuras cerradas sin función práctica aparente, y una arquitectura diseñada no para habitar, sino para impresionar, ocultar y transformar. Cada estructura circular, compuesta por pilares en forma de T de hasta 6 metros de altura, tiene 2 columnas centrales que dominan el espacio. No es casual que estén orientadas hacia puntos astronómicos concretos. Todo indica que estos templos eran espacios diseñados para ceremonias de iniciación, contacto espiritual y posiblemente de muerte simbólica. Entre los grabados tallados en los pilares aparecen constantemente buitres, serpientes, zorros, jabalíes y escorpiones. Estos no son elementos decorativos. El buitre, por ejemplo, aparece en otras culturas neolíticas como un símbolo de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El zorro, otro de los animales recurrentes en Göbekli Tepe, ha sido interpretado como un símbolo de lo invisible, el sigilo y la astucia espiritual. Es posible que quienes participaban en los rituales usaran máscaras o túnicas con motivos de estos animales, en lo que algunos investigadores llaman ceremonias de identificación totémica. En los pisos pulidos de los recintos no hay evidencia de actividad cotidiana. Esto implica que las ceremonias eran esporádicas, planificadas, posiblemente exclusivas. No todos los miembros del grupo accedían. El acceso restringido sugiere la existencia de una clase iniciada, chamanes, jefes espirituales o líderes rituales que dirigían los eventos. En áreas específicas, se han encontrado huesos partidos de animales junto a herramientas líticas, indicando banquetes rituales. Pero no se trataba de simples comidas. Estos banquetes funcionaban como ceremonias colectivas, actos de cohesión grupal vinculados a lo sagrado. Comer, en este contexto, era un acto espiritual. Se compartía el sacrificio con el mundo invisible. Uno de los misterios más notables del sitio es que, tras construir cada recinto ceremonial, los constructores lo enterraban deliberadamente. No fue el paso del tiempo lo que cubrió Göbekli Tepe de tierra, sino una acción humana directa. Cada templo fue clausurado con tierra y escombros cuidadosamente depositados, como si esa clausura misma fuera parte del rito. Esto refuerza la hipótesis de que cada círculo representaba una etapa espiritual o cósmica, un ciclo que debía ser sellado al concluir. El patrón de construir, usar ceremonialmente y enterrar sugiere una visión cíclica del tiempo y la espiritualidad. Estos recintos no eran eternos, cumplían un propósito específico y luego eran desactivados con solemnidad. Es posible que representaran diferentes clanes, fases del año o niveles de iniciación. Aunque no se han encontrado restos humanos, la mayoría de los especialistas coinciden en que Göbekli Tepe fue escenario de ritos ligados a la muerte simbólica, el paso entre mundos o la transformación del individuo.
Se han propuesto hipótesis que incluyen el uso de sustancias enteógenas, ayuno prolongado y privación sensorial, aunque no hay pruebas directas de ello. El hecho de que no existiera agricultura en la época plantea una idea disruptiva. Fue la necesidad de realizar estos ritos y de tener un espacio sagrado común, lo que obligó a distintos grupos nómadas a reunirse, cooperar y, eventualmente, establecer formas más complejas de organización. Es decir, no fue la agricultura la que generó templos, sino que los templos generaron el impulso hacia la civilización. Göbekli Tepe, por tanto, no solo marca el inicio de la arquitectura sagrada, sino también de la estructura social basada en lo simbólico, lo invisible, lo trascendente. Las ceremonias allí no eran simples rituales tribales, eran actos de construcción colectiva de sentido, puentes entre lo humano y lo inalcanzable. No sabemos con certeza qué palabras se pronunciaban en sus recintos, ni qué símbolos exactos comprendían sus constructores. Pero todo en Göbekli Tepe, desde su diseño, sus relieves, sus espacios cerrados, hasta su entierro ritual, apunta a una única certeza. Allí se abrían puertas que hoy ni siquiera entendemos. Mientras Göbekli Tepe nos revela cómo los primeros humanos construyeron templos antes de ciudades, en otro extremo del tiempo y del mundo, los mayas ya habían perfeccionado el arte del espacio ritual. Y entre todos sus templos, uno en particular operaba como un eje ceremonial de poder, sacrificio y sincronía cósmica, el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Lo que la mayoría conoce de este templo es su precisión astronómica, pero lo que suele quedar fuera es cómo esa precisión servía como herramienta para rituales masivos, sacrificios públicos y manipulación espiritual a escala colectiva. A diferencia de Göbekli Tepe, este templo no estaba reservado para élites iniciadas, sino que funcionaba como un escenario teatral sagrado, diseñado para ser visto, escuchado y temido. Cada piedra, escalón y cámara interna estaba planificada para amplificar no solo sonido y luz, sino también significado ritual. Los mayas usaban el templo como un santuario acústico. El eco producido por aplaudir frente a sus escaleras no es un accidente. El rebote simula el canto del quetzal, ave sagrada asociada con Kukulcán. Este efecto, probablemente descubierto y aprovechado por los sacerdotes, servía como elemento de impacto ritual durante ciertas ceremonias. La manipulación sonora no era solo un truco físico, sino un acto ceremonial que transformaba el espacio en un cuerpo vivo. Mucho más allá del cliché del sacrificio humano, lo relevante es cuándo y cómo se realizaban. Los sacrificios en Kukulcán se realizaban principalmente en el contexto del Hab, calendario solar, y el Tzolk'in, ritmo ritual sagrado. Solo ciertos días eran puertas abiertas para entregar corazones vivos, acompañados de cánticos, ayuno, incienso y danzas. Los códices indican que los sacerdotes no solo extraían el corazón por motivos agrícolas o guerreros, era un acto de alimentación directa al dios serpiente y también un mecanismo para abrir el cielo. Se consideraba que en el momento del sacrificio se debilitaba el velo entre los mundos y Kukulcán descendía brevemente para recibir la energía vital. Un aspecto ritual pocas veces abordado es el uso del cenote sagrado, ubicado al norte del templo. Este pozo natural no era solo una fuente de agua, era una entrada al inframundo, conocida como Xibalbá. Durante festividades clave como el Wayeb, los 5 días fuera del tiempo, se lanzaban al cenote no solo objetos preciosos, sino también personas vivas, generalmente jóvenes vírgenes o guerreros capturados, como ofrendas directas. Pese a su función pública, el templo también tenía un nivel interno de acceso limitado. Las cámaras subterráneas descubiertas en la base contenían figuras de jaguares, tronos esculpidos y artefactos de jade. Estos espacios no eran visibles al público común. Allí se realizaban probablemente los ritos de consagración de sacerdotes o ceremonias de comunicación espiritual más privadas. Uno de estos tronos, con forma de jaguar rojo y manchas negras, tenía incrustaciones de jade en los ojos y garras. Se halló encima de una plataforma con cenizas y carbón.
Esto apunta a ritos de fuego interno, donde se encendían brasas en recintos cerrados para inducir trances. El jade, asociado al aliento y la energía vital, refuerza la hipótesis de que se buscaban experiencias de comunicación directa con Kukulcán o entidades intermediarias. El diseño del templo tenía una función psicológica colectiva. La escalera central no era usada por cualquiera. Subir por ella era parte del ritual mismo. El sacerdote ascendía con túnicas y plumas hasta la cima, desde donde se pronunciaban invocaciones o se realizaba el sacrificio. El ascenso representaba el paso de lo terrenal a lo divino. Durante eventos públicos, decenas de miles de personas observaban desde la explanada. El templo funcionaba como un teatro ritual que unificaba a toda la sociedad maya, desde campesinos hasta nobles, bajo un mismo acto simbólico. El miedo, la devoción, el asombro, todo era parte del diseño. Kukulcán no era solo una estructura, era una máquina simbólica activa. Cada solsticio, cada ofrenda, cada ascenso al altar lo reactivaba. Su arquitectura no estaba hecha para durar solamente. Estaba hecha para actuar, para comunicar, para transformar. Mientras en Göbekli Tepe los rituales estaban encerrados en la piedra y el silencio, en Kukulcán los rituales explotaban hacia el cielo, el agua y la multitud. Y desde las alturas de Mesoamérica y los ritos públicos en Kukulcán, la línea ceremonial se extiende hacia los Andes. Allí, en el corazón de Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, se levantaba uno de los templos más poderosos y misteriosos de toda Sudamérica, el Coricancha, el Templo del Sol. Coricancha no era solo un centro religioso, era la materialización del cosmos incaico, un espacio ritual diseñado para organizar el poder, el tiempo, la espiritualidad y el ciclo agrícola bajo una lógica sagrada. Mientras el exterior actual lo oculta tras el convento de Santo Domingo, sus muros internos, hechos con piedras perfectamente ensambladas, aún hablan de su función oculta: controlar el equilibrio entre el mundo humano y el divino a través del culto solar. El Coricancha no era un templo de acceso público. Solo los sacerdotes del culto solar y el Inca, considerado el Hijo del Sol, podían ingresar a su santuario central. Las crónicas coloniales indican que los muros interiores estaban revestidos de láminas de oro puro, símbolo del Intip Churi, la energía directa del sol. Este revestimiento no era decorativo. Su función era canalizar y reflejar la luz solar durante ciertos momentos del año, especialmente en el Inti Raymi, el solsticio de invierno andino. Durante esta festividad, el sol naciente iluminaba directamente las paredes doradas del Coricancha. En ese momento se realizaban rituales de renovación del ciclo cósmico. El Inca, en presencia de la élite sacerdotal, realizaba ofrendas de chicha, hojas de coca, estatuillas humanas y animales esculpidos en oro. Estas ofrendas eran enterradas en las plataformas ceremoniales o enviadas a templos menores conectados con el Coricancha mediante una red de seques rituales. El culto en el Coricancha no era estático. Se realizaban rituales diarios, guiados por el recorrido solar. A cada hora, el movimiento del sol dictaba la ubicación de las ceremonias. Amanecer, mediodía y atardecer eran momentos clave. Las crónicas de Guamán Poma de Ayala y otros cronistas señalan que los sacerdotes encendían fuego mediante espejos de oro que concentraban la luz solar, lo cual no era un acto físico sino simbólico. Encender el fuego con el sol era convocar su presencia activa. En el centro del templo había una figura antropomorfa del dios Inti, hecha de oro macizo, con ojos de esmeralda y rayos que se extendían desde su cuerpo. No era solo una representación, era un objeto ritual cargado con energía. La figura era bañada con infusiones de hierbas sagradas y colocada en distintas posiciones dependiendo del calendario agrícola, invocando así lluvias, cosechas o limpieza espiritual. Aunque los incas no practicaban sacrificios humanos masivos como los mexicas, el Coricancha sí fue escenario de rituales con sangre, especialmente en momentos de crisis, eclipses o fenómenos naturales extremos. En esos casos, se ofrecían animales, especialmente llamas negras, cuya sangre era vertida en recipientes de oro como símbolo de entrega vital al sol. En momentos excepcionales, se realizaban capacocha,
sacrificios humanos altamente ritualizados que incluían a niños seleccionados por su pureza, entrenados durante meses para ascender a los dioses. Estos niños eran llevados desde el Coricancha hacia montañas sagradas, donde eran ofrendados tras largas ceremonias. El templo, entonces, era el punto de partida de un recorrido iniciático hacia el otro mundo. El Coricancha no funcionaba de forma aislada. Era el punto cero de una red ceremonial compuesta por 42 líneas de seques que conectaban más de 300 huacas o santuarios secundarios distribuidos alrededor de Cusco. Estas líneas no eran caminos físicos necesariamente, sino ejes simbólicos, como canales invisibles por donde fluía la energía espiritual del imperio. Ciertos días del calendario ritual se enviaban ofrendas, procesiones o mensajes ceremoniales desde el Coricancha hacia estas huacas, activando así la red entera. Debajo del Coricancha existen pasadizos y cámaras subterráneas, muchas de las cuales fueron selladas tras la llegada de los conquistadores. Según testimonios andinos recopilados durante la colonia, allí se realizaban ceremonias secretas de iniciación, meditación y contacto con los ancestros. Algunos hablaban de la Casa del Sol debajo del Sol, un espacio donde el Inca y los amautas se comunicaban con los espíritus de los fundadores de Cusco. Con la llegada de los españoles, el templo fue saqueado y el oro fundido. Pero muchos elementos rituales fueron escondidos o enterrados por los sacerdotes incas, posiblemente como acto final de defensa espiritual. Algunos investigadores creen que los objetos más sagrados aún están ocultos en galerías no descubiertas. Lo que hoy vemos es solo la estructura visible. El ritual, como el sol mismo, se ha ocultado, pero sigue ahí. Tras recorrer el corazón solar del mundo incaico, el siguiente punto nos lleva a una civilización donde la divinidad no se manifestaba a través del fuego o el sacrificio, sino mediante la palabra revelada en estado alterado. En Grecia, el conocimiento del futuro y la voluntad de los dioses no se descubría en altares sangrientos, sino a través del oráculo de Delfos, alojado en el templo de Apolo, en la ladera del monte Parnaso. Durante más de 1000 años, este templo fue el centro ceremonial de mayor influencia espiritual y política del mundo helénico. Su funcionamiento no dependía de multitudes ni de rituales visibles, sino de un proceso cerrado, controlado y altamente ritualizado, cuyo eje era una mujer, la Pitia. El templo estaba dividido en espacios jerárquicos de acceso restringido. Mientras los consultantes se congregaban fuera, en el interior solo accedían los sacerdotes y la Pitia. La ceremonia comenzaba con ritos de purificación previos. La Pitia se bañaba en el manantial de Castalia, ayunaba, inhalaba incienso y se preparaba mentalmente para canalizar a Apolo. Ya dentro del templo, la Pitia se sentaba sobre un trípode de bronce colocado sobre una grieta natural. De esta hendidura emergían gases que, según análisis modernos, contenían hidrocarburos como etileno, una sustancia que en dosis bajas puede inducir un estado de euforia y alteración sensorial. No se trataba de inspiración espontánea, era una inducción ritual cuidadosamente diseñada. En ese estado de trance, la Pitia pronunciaba palabras fragmentadas, frases ambiguas o incluso sonidos ininteligibles. Su rol no era interpretar ni guiar, era actuar como canal. La interpretación del mensaje estaba a cargo de los sacerdotes, que convertían esas emisiones en sentencias oraculares, cargadas de simbolismo. Ningún oráculo comenzaba sin un paso previo obligatorio: el sacrificio de una cabra. Los sacerdotes la rociaban con agua fría. Si el animal reaccionaba con temblores, se consideraba que Apolo estaba presente y el ritual podía proceder. Si no, el oráculo no se realizaba. Este sacrificio no tenía un fin religioso general, sino uno técnico. Era el acto de validación ritual. Activaba el proceso y marcaba el inicio formal de la sesión. Sin ese paso, no se abría el canal espiritual. Se trataba de un mecanismo para asegurar que lo sagrado respondiera solo bajo condiciones controladas. Delfos no ofrecía respuestas inmediatas ni accesibles a todos. Solo podía consultarse en días específicos del calendario lunar. Incluso entonces, no cualquier persona era recibida. Los sacerdotes evaluaban la relevancia de la consulta, el momento astrológico y la disposición espiritual del suplicante.
Todo este sistema no solo reforzaba el aura mística del templo, sino que permitía controlar el flujo de poder espiritual y político. Los mensajes del oráculo influían en guerras, fundación de colonias y decisiones de Estado. En ese sentido, cada ceremonia era tanto un acto religioso como un evento de gestión estratégica. La arquitectura del templo estaba cuidadosamente alineada con eventos solares y lunares. Algunos rayos del amanecer durante fechas clave penetraban el recinto e iluminaban áreas específicas, reforzando visualmente la idea de presencia divina. Las inscripciones talladas, como «Conócete a ti mismo», no eran solo mensajes éticos, sino filtros rituales, códigos iniciáticos que recordaban al visitante que el oráculo no revelaba verdades, sino caminos hacia la interpretación. Con la expansión del cristianismo, el templo fue progresivamente desactivado. El oráculo dejó de funcionar, no porque se agotara su capacidad, sino porque fue prohibido como práctica pagana. Sin embargo, el modelo ritual sobrevive. Canalización, trance, mediación simbólica y control del acceso espiritual. Todo diseñado no para transmitir certezas, sino para mantener el misterio como herramienta de poder. A diferencia de los templos que operaban mediante exhibición y sangre, Delfos funcionaba mediante ambigüedad, preparación, secreto y control simbólico del lenguaje. Lo sagrado no descendía ante la multitud, sino que se revelaba en susurros, a través de un cuerpo femenino cuidadosamente separado del mundo ordinario. Después del control simbólico del lenguaje en el templo de Delfos, el foco cambia radicalmente. En el sudeste asiático, los antiguos gemeres no hablaban con los dioses a través de palabras, sino mediante el cuerpo, el espacio y el movimiento. En Angkor Wat, el ritual no era recitado ni interpretado, se caminaba. El templo entero funcionaba como un camino sagrado, una estructura diseñada para guiar al iniciado desde lo profano hasta lo divino a través de su arquitectura. Construido en el siglo XII por el rey Suryavarman II y dedicado a Vishnu, Angkor Wat no era solo un templo monumental, sino un modelo físico del universo hindú. Cada parte de su diseño, desde sus torres hasta sus fosos, estaba pensada como componente de un proceso ceremonial. No se trataba de arquitectura religiosa decorativa, sino de un entorno construido específicamente para ser recorrido en rituales de transformación espiritual. El templo representa el monte Meru, el eje cósmico de la tradición hindú. Las 5 torres simbolizan sus picos, y los fosos y muros exteriores, los océanos y cadenas montañosas que lo rodean. Avanzar por Angkor Wat es adentrarse simbólicamente en el centro del universo. Los rituales estaban diseñados para recorrer este espacio físico en etapas. Se comenzaba desde la entrada este, se avanzaba a través de múltiples galerías y escalinatas, y se ascendía hacia el santuario central. Cada tramo representaba un plano de existencia, físico, mental, espiritual. No todos los visitantes llegaban al centro, solo sacerdotes o figuras reales, tras cumplir ciertas condiciones, accedían a la torre principal. El recorrido mismo era un acto ritual, rituales diarios y función sacerdotal. En su época de máximo uso, Angkor Wat era atendido por sacerdotes brahmanas, que realizaban ceremonias diarias. Cada mañana se hacían pujas, ofrendas de luz, agua, alimentos, incienso y flores a las estatuas de Vishnu. Estas imágenes no eran íconos decorativos, sino entidades activadas mediante ritos. Se las vestía, bañaba y perfumaba como parte del proceso ritual. Los sacerdotes también ejecutaban ritos de consagración, especialmente durante eventos astronómicos clave. Estos actos no se hacían de cara al público. Eran ceremonias cerradas, realizadas en cámaras interiores, algunas de las cuales solo eran accesibles para el monarca o su círculo más cercano. Rituales funerarios y tránsito del alma a Angkor Wat también tenía una función funeraria. Aunque dedicado a Vishnu, fue construido como templo mausoleo del propio rey Suryavarman II. Su orientación hacia el oeste, inusual en templos gemeres, refuerza esta función. El oeste era la dirección del atardecer, asociada con la muerte y la trascendencia. Los rituales mortuorios incluían procesiones, cánticos védicos y ofrendas de fuego. El templo funcionaba como un portal simbólico,
Se creía que permitía al alma del rey ascender al plano celeste de Vishnu. Desde su tumba en el santuario central, el soberano sería transfigurado en una deidad protectora del imperio. Siglos después, cuando el hinduismo perdió presencia en la región, Angkor Wat fue convertido en templo budista Theravada. Nuevos rituales se añadieron a la estructura, como recorridos de meditación, caminada, cánticos pali y consagración de estatuas de Buda en zonas anteriormente vedadas. Aunque el contenido teológico cambió, la función ritual del templo como espacio de transformación espiritual se mantuvo. Monjes y devotos seguían usando el recorrido arquitectónico como método para concentrarse, purificarse y entrar en estados mentales superiores. Las galerías de Angkor Wat están cubiertas con relieves que narran mitos y actos rituales. Uno de los más importantes es el batido del océano de leche, que representa el acto primordial de creación del néctar de la inmortalidad. Esta escena no era solo decoración, era el fondo de ceremonias específicas de renovación espiritual, en las que se buscaba reactivar el orden divino del cosmos. Estas ceremonias combinaban cánticos, fuego, procesiones y pasos coreografiados que sincronizaban al cuerpo humano con el orden cósmico. El templo, así, no solo contaba historias, las ponía en marcha. Angkor Wat no fue construido para ser admirado, fue diseñado para ser usado. Sus pasillos, torres y cámaras no eran solo arquitectura, eran instrumentos de alineación espiritual. A diferencia de otros templos donde lo sagrado descendía a través de la voz o la sangre, aquí el contacto divino surgía al caminar, subir, girar y avanzar. La iluminación no se recibía desde afuera, se alcanzaba a través del desplazamiento por la forma misma del templo. Si Angkor Wat era un recorrido hacia lo sagrado a través de la arquitectura, en Egipto esa relación entre espacio y divinidad se institucionalizó en una escala aún mayor. El templo de Karnak, ubicado en Tebas, actual Luxor, no era un santuario personal ni simbólico. Fue durante más de 1000 años el centro operativo del culto estatal egipcio y escenario diario de un sistema ritual estricto, jerarquizado y reservado. Dedicado al dios Amón-Ra, Karnak funcionaba como un templo vivo. No era un sitio pasivo de devoción, era una máquina litúrgica. Su diseño, crecimiento arquitectónico y funcionamiento diario estaban al servicio de una única tarea: mantener el orden cósmico a través del ritual controlado. El complejo estaba organizado en múltiples patios, salas hipóstilas, obeliscos y santuarios, pero solo una minoría podía recorrerlo en su totalidad. La mayoría de la población egipcia jamás accedía más allá del primer patio. El ingreso a las cámaras internas requería permisos rituales y estatus sacerdotal, y los espacios más sagrados, como el naos donde se guardaba la estatua del dios, estaban vedados a casi todos, incluso a los escribas del templo. Este diseño no era casual. La arquitectura de Karnak reproducía en piedra la jerarquía espiritual del universo, del caos externo al orden interno, de lo profano a lo divino. Cada sala atravesada era parte de un camino ceremonial que reflejaba la progresión iniciática. Cada día, desde antes del amanecer, los sacerdotes del templo realizaban un conjunto de rituales codificados destinados a despertar al dios. La estatua de Amón-Ra, alojada en el santuario central, era tratada como un ser vivo. Se le despertaba, lavaba, vestía, perfumaba y alimentaba simbólicamente. Este rito, conocido como el culto diario, era ejecutado en absoluto silencio, siguiendo fórmulas establecidas y gestos precisos. El sacerdote oficiante debía estar en estado de pureza ritual, lo que implicaba baños múltiples, afeitado completo del cuerpo y uso de lino blanco sin costuras. La ofrenda incluía alimentos, ungüentos, incienso y música ceremonial. Tras presentar las ofrendas, el sacerdote las retiraba. Se creía que la divinidad ya había absorbido su esencia. Lo importante no era el objeto, sino el acto exacto y repetido, como una fórmula que mantenía el mundo funcionando. Además del culto diario, se realizaban procesiones públicas durante festividades mayores como la fiesta de Opet. En esos eventos, la estatua de Amón salía del templo en una barca sagrada,
cruzaba el Nilo y visitaba el templo de Luxor, donde se realizaban ritos de rejuvenecimiento del rey. Estos desplazamientos no eran simples traslados, eran parte de una reactivación cíclica del orden real y divino. Durante estas procesiones, ciertas zonas del templo normalmente cerradas se abrían. Se encendían antorchas, se entonaban himnos, y la arquitectura misma del templo se transformaba en escenografía ritual. Los corredores servían como pasillos simbólicos del más allá, y las salas hipóstilas funcionaban como bosques de pilares, donde los dioses caminaban temporalmente entre los hombres. Karnak también era un observatorio ritual. Algunas de sus estructuras estaban alineadas con eventos astronómicos precisos, como los solsticios. En fechas clave, la luz del sol atravesaba pasillos y caía directamente sobre estatuas u obeliscos específicos. Esto activaba simbólicamente la presencia de Ra, el aspecto solar de Amón, y reforzaba el vínculo entre el templo y el ciclo celeste. Los rituales solares se realizaban con fórmulas específicas, centradas en la renovación del tiempo, la fertilidad de la tierra y la legitimidad del faraón. En ese sentido, el templo era también un reloj ritual que marcaba el ritmo sagrado del año. Algunas cámaras interiores, como la sala de las listas reales o el recinto de la tríada tebana, tenían usos poco divulgados. Allí se realizaban ritos de consagración sacerdotal, transmisión de fórmulas mágicas y posiblemente ceremonias de contacto espiritual entre sacerdotes y entidades tutelares. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones litúrgicas, no decorativas. Eran textos operativos, a menudo leídos o recitados durante los rituales. Algunos se referían a la creación del mundo, otros a la regeneración del alma del faraón. En estos espacios la práctica ritual no se enseñaba, se ejecutaba con precisión, sin improvisación, como si de ello dependiera el equilibrio del cosmos. Karnak no fue construido para asombrar, sino para operar. Cada columna, eje y jerarquía arquitectónica servía a una función ceremonial. El templo no enseñaba ni inspiraba, mantenía activo el orden cósmico a través del rito técnico, repetido y controlado. En su interior, lo divino no descendía, era despertado, alimentado, activado y devuelto al misterio.